¿Qué tal, parceros? Espero que estén muy bien. El día de hoy me gustaría analizar la situación de Bitcoin y tratar de hacerlo en menos de 10 minutos, pasar rápidamente por el análisis técnico y un par de cosas que me gustaría comentarles que entrarían dentro del análisis fundamental. Empezamos de una vez desde el gráfico con el que terminamos en el video anterior, que fue el gráfico intradía. Habíamos identificado un canal lateral que habíamos hablado que un rompimiento bajista podría interpretarlo como una bandera bajista y con eso darnos un objetivo de caída aproximadamente por los $24.000. El rompimiento del canal efectivamente se dio hace algunos días, pero no hubo pico en el volumen en el rompimiento. Al no tener esa confirmación en el volumen, pues primero uno desconfía del patrón y desconfía de que se vaya primero a cumplir ese objetivo. El volumen sigue siendo decreciente, el volumen sigue reflejando que estamos en una lateralización, en un macro rango, y por eso creo yo que no hay que contar con esta bandera bajista y que el escenario principal sigue siendo este potencial proceso de acumulación de Wyckoff. Hay muchos que desconfían de este proceso de acumulación porque pues ya está siendo comentado por gran parte de la comunidad, ya nos dieron una distribución hace poco y en estos momentos nos están dando todos los indicios de acumulación. Obviamente ellos saben que nosotros sabemos cuáles son esos indicios de acumulación y pues puede ser una razón por las que nos quieran meter una trampa, pero al mismo tiempo esa estrategia de Wyckoff tiene una gestión que si uno la hace bien, pues uno no tiene por qué comerse la caída en caso de que le quieran meter esa trampa a uno. En ese sentido, si uno trata de hacer y formar la posición cerca a la base o si uno está haciendo un dollar cost average, uno mitiga el riesgo y puede salirse o protegerse en caso de que se invalide ese proceso de acumulación. ¿Qué tenemos que valida ese proceso de acumulación con todos los elementos de Wyckoff? Tenemos un volumen de parada con el crash del 19 de mayo, el mayor pico de volumen seguido de su respectivo rally automático. Esto nos ha dado los extremos del rango en el que nos hemos mantenido ya por casi 2 meses. Además de esos dos elementos, tenemos también una perforación del rango con claramente menos volumen y por eso es un indicio de Spring, que es otro de los elementos de Wyckoff. Y finalmente otra cosa que nos reafirma el potencial de acumulación es que vemos, a pesar de que no son picos de volumen como el del volumen de parada, vemos que hay mayor volumen cuando el precio visita la base que cuando el precio se acerca a la parte alta del rango. Vemos que en la parte alta el volumen es bajo y que cuando se acerca a la base el volumen aparece. Eso quiere decir que la demanda protege la base del rango y que no necesariamente aparece oferta en la parte alta, sino que la demanda retrocede y esa oferta residual que queda por ahí arriba es la que no deja que se dé el rompimiento y que nos mantengamos en ese rango. Hasta ahí todo indica acumulación, por eso para mí ese sigue siendo el escenario principal y ese escenario se mantendrá válido hasta no ver un rompimiento contundente por debajo de $30.000, que fue el mínimo con el volumen de parada, e idealmente deberíamos ver ese rompimiento con un volumen similar o incluso mayor a ese volumen de parada, cosa que yo veo improbable porque entre otras razones el mercado de derivados está con bajos intereses abiertos, lo que quiere decir que no hay mucho por liquidar. Ya liquidaron a la mayor cantidad de derivados con esta caída de mayo y todavía esas posiciones no se han tomado. Entonces esto me parece que es una acumulación en spot que hasta no ver ese rompimiento y esa consolidación que cierre, efectivamente vemos que no ha habido un cierre por debajo de $30.000 todavía, hasta que no se dé ese cierre pues yo todavía mantendré ese potencial de acumulación y pues por eso todavía mantengo en mi portafolio de largo plazo más de un 50% de exposición en Bitcoin. Claro, si me rompe por debajo de 30 trataré de protegerme de alguna manera. Hay posibilidad de cortos en algunas altcoins con las que me gustaría protegerme más que shortear a Bitcoin directamente. En caso de una caída del mercado, las altcoins ciertamente van a sufrir más que Bitcoin, pero pues tampoco hay nada confirmado con las altcoins. Sería para tratar de tomarlas cuando Bitcoin esté confirmando ese movimiento bajista. De pronto el timing no ayude mucho, por eso hay que ser muy cauteloso en esa jugada. Pero por ahora veo que el rango se mantiene, me gusta mucho
esta vela envolvente que ha hecho en un gráfico de 4 horas, que está teniendo continuidad en esta vela que estamos viendo aquí, y no tanto me gusta esto como un patrón de compra, pero se ve mucho mejor en el gráfico diario, donde se ve que tiene potencial de formar una pin bar. Esa pin bar ya podrá ser un doji, ya podrá ser un martillo, pero será un patrón bastante interesante que para el final del día podría dejar un patrón de compra. Ese posible patrón de compra me parece que sería mejor tomarlo con la cuenta de corto plazo y no incrementar la posición de largo plazo si ya se han hecho compras dentro del rango entre 30 y 35 mil dólares durante las últimas semanas. Hubiera sido ideal que se hubiera dado la pin bar desde la base del rango, tocando al menos los 30 mil dólares, pero está reaccionando desde la media de 50 periodos en el gráfico semanal, que me parece un nivel importante para mantener. Esa media de 50 y la media de 8 periodos nos están marcando un rango cada vez más estrecho, con el que yo creo que si esta semana o la siguiente ya cerramos por encima o por debajo de esos niveles, ya nos marcará el camino para las siguientes 3-4 semanas, o al menos hasta el final del mes de julio. Eso quiere decir que si esta semana o la siguiente cerramos por debajo de 31.832 mil dólares, vamos a tener mayor probabilidad de bajada, y si en los próximos 4 días cerramos la semana por encima de 35 mil dólares, pues la probabilidad de ir a visitar los 40 serán mucho mayores. Bitcoin está a una vela diaria del 10% de cambiar drásticamente las proyecciones y de poner a rascarse a la cabeza a esas personas que en este momento no consideran otro camino si no es el rompimiento bajista de Bitcoin. Esas personas que ya no consideran otro camino, que ya vendieron su Bitcoin en esta zona, van a rascarse la cabeza si llegamos a tener un movimiento a 36 mil dólares, y si se extiende a los 40, probablemente en ese punto les entre el FOMO y quieran entrar cuando nosotros, o ya una gran parte del mercado racional, vaya a pensar cerrar trades de corto plazo por aquí en la parte alta del rango, estar buscando protección a su posición de largo plazo si es que no quieren vender lo que alcanzaron a comprar cerca a 30. Pero en últimas, este rango nos va a seguir definiendo el camino para las próximas semanas, en mi opinión, y 40-42 mil dólares será una resistencia que yo creo que va a ser difícil de romper. Eso me parece que es lo más importante en cuanto a análisis técnico, esperar a ver cómo termina la vela diaria. Ahora pasemos a lo que entraría dentro del análisis fundamental. Lo primero, revisar el mercado de opciones. A pesar de que el mercado de opciones y derivados, como les dije, tiene el interés abierto en mínimos del año, pues todavía nos puede dar alguna información de cómo algunos institucionales están jugando. Tenemos la expiración más próxima importante el 30 de julio, y ahí podemos nosotros resaltar dos niveles importantes. Tenemos el principal pico de interés abierto en los calls de 40 mil dólares y el siguiente en los puts de 30 mil dólares. Aquí hay muchos indicios de que los institucionales están haciendo una jugada que en opciones se llama el strangle, literalmente estrangular el mercado, y lo que esperan es que el mercado se mantenga entre 30 y 40 mil dólares. No importa en qué nivel entre 30 y 40 quede el precio para la expiración, ellos se quedarían con toda la prima que recaudaron al abrir esa posición, porque recuerden, ellos vendieron un put y vendieron un call. Para los que la tomaron, les deja exposición de gama si se llega a romper alguno de esos niveles antes de la expiración. Entonces, si antes del 30 de julio vemos un rompimiento bajo 30 mil dólares, estos institucionales que hicieron el strangle van a tener que protegerse si les quiebra el strangle en la parte baja. Lo mismo, si el mercado rompe por encima de 40, la protección de ellos sería comprar. Entonces, esa exposición a gama podría llegar a amplificar un movimiento antes de la expiración en caso de que rompamos o por encima de 40 o por debajo de 30. Por ahora eso se ve improbable, se ve más cerca o más probable el rompimiento por debajo de 30 mil dólares, pero pues ya aquí entra lo otro que hablamos en el análisis técnico, de que tiene que ser un rompimiento con un pico de volumen al menos similar al del 19 de mayo, si no, pues vamos a seguir desconfiando y vamos a pensar que estos institucionales van a tratar de proteger su strangle. Por eso creo yo que durante el mes de julio es muy probable que nos mantengamos en ese rango entre 30 y 40 mil dólares, pero pues nada impedirá
diría que durante el mes nos acerquemos a los 40, lo que podría dar una ganancia de corto plazo o recomponer mejor el portafolio de largo plazo. Ya para terminar, me parece a mí que la razón que podría ocasionar un rompimiento por debajo de este rango para Bitcoin sería una razón enteramente fundamental desde la Fed. Esta semana han salido datos de inflación por encima de lo esperado. Eso ha tenido pues con mucha incertidumbre a los inversionistas, porque si en algún momento la Fed cambia su política monetaria, pues eso quiere decir que el acceso al dinero va a ser más costoso y el apetito al riesgo probablemente disminuya, y esa falta de liquidez podría hacer un crash, como les digo, no solo en el mercado cripto sino en todos los mercados. Pero el presidente de la Fed, el viejo Jay Powell, ha recalcado su postura dovish, como se dice. Ha dicho que todavía la economía no se ha recuperado lo suficiente como para desescalar esas compras de activos, incluso más todavía para pensar en una subida de tasas. Entonces, digamos, eso ha calmado los ánimos, y por eso es que creo yo que Bitcoin ha empezado, desde que él hizo ese anuncio que ha recalcado su postura, ha empezado a subir, y los mercados también están como manteniendo ese apetito. Jerome Powell testifica ante el Congreso aproximadamente a mediodía hora de Nueva York, entonces en aproximadamente 1 o 2 horas, dependiendo qué tanto me demore en subir este video. Entonces probablemente, dependiendo de las preguntas, algún comentario adicional que él haga puede incrementar la volatilidad, pero ya su postura principal ya fue publicada, ya sabemos que mantiene su postura dovish y que no hay un riesgo de tapering, al menos no en el corto plazo. Por eso creo yo que esa va a ser la mayor incertidumbre durante las próximas semanas, para fin de mes, cuando reafirmen lo de las tasas de interés, y posiblemente durante agosto también nos mantengan con cierta incertidumbre, donde pues esa data económica va a seguir pues moviendo esa retórica de la Reserva Federal. Entonces creo yo que ese sería el catalizador, que esa falta de liquidez que haga crashear a todos los mercados, haga crashear también al mercado cripto. Pero pues estoy muy pendiente de lo que pasa con los bonos, con lo que pasa con lo del reverse repo. Entonces creo que todas esas cosas en últimas van a terminar afectando, o pueden terminar afectando a Bitcoin. Pero por ahora, como el precio es el rey, lo que yo veo es todavía potencial de acumulación, y por eso es que yo tengo mi estrategia enfocada en ese punto. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, lo único que les pido es que por favor revienten este dedito arriba, compartan el video para que les llegue a más personas, y que se suscriban para estar pendiente a estas actualizaciones de Bitcoin y de otras altcoins que iré subiendo.